Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video llegamos a la tercera y última parte del resumen de Cien años de soledad, la inolvidable novela de Gabriel García Márquez. En este tramo final, la historia de la familia Buendía se acerca a su desenlace, cerrando el ciclo de generaciones marcadas por el tiempo, la memoria y la soledad. Acompáñenme hasta el final de este recorrido por Macondo. Esta parte inicia en el capítulo 15, punto de quiebre en la historia de Macondo y de los Buendía, simbolizando la imposibilidad de escapar de la repetición del pasado y de la fragilidad de la memoria colectiva. En esta parte se describen los eventos que rodean la masacre de los trabajadores de la compañía bananera y el posterior intento de borrar este episodio de la memoria de Macondo. Los trabajadores de la compañía bananera organizan una huelga masiva que está incitada por José Arcadio Buendía. Exigen así de los derechos básicos como condiciones dignas de trabajo, con un mejor servicio médico, viviendas decentes, condiciones seguras con horarios razonables y un pago justo y en efectivo, en lugar de los vales que les entregaban para que cambiaran por comida a sus propios empleadores. Pero la compañía se mostró inflexible. Las voces de los trabajadores resonaban como un clamor colectivo que buscaba justicia de un pueblo donde la riqueza de unos pocos se erigía sobre la misma miseria de muchos. Los campos de banano se convirtieron en campos de batalla, con las voces enfrentando el silencio opresivo de los patrones. Los trabajadores son convocados a la plaza del tren con la promesa de que sus peticiones serían escuchadas. Sin embargo, todo resulta ser una trampa. Soldados armados enviados por la compañía abrieron fuego contra la multitud indefensa, dejando miles de muertos. La plaza, iluminada por la luna, se transformó en un río de sangre. Los gritos de los caídos se apagaron bajo el estruendo de las balas y el aire quedó impregnado de una mezcla de pólvora y desesperación. José Arcadio II sobrevive milagrosamente escondido entre los cadáveres apilados en un vagón del tren que transportaba los cuerpos hacia el mar. Entonces regresó a Macondo tras la masacre, traumatizado y decidido a mantener viva la memoria de lo ocurrido. Pero resulta que los habitantes del pueblo niegan que la masacre haya sucedido. Su rostro pálido y demacrado refleja el peso de un horror indescriptible. Sus ojos abiertos de par en par parecían buscar respuestas en un pueblo que había optado por el olvido. Perseguido por las autoridades, José Arcadio se refugia en la antigua habitación de Melquiades, rodeado de pergaminos que contienen los secretos de la familia Buendía. Allí encuentra un extraño consuelo y se dedica obsesivamente a descifrar esos escritos. Era un espacio oscuro y polvoriento, lleno de pergaminos amarillentos y el eco de un conocimiento perdido. El aire parecía cargado de misterio y soledad, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón de la casa. Macondo entró en una etapa de olvido. Nadie hablaba de la masacre ni de la compañía bananera que abandona el pueblo poco después, dejando un rastro de desolación. El clima cambia abruptamente y comienza una lluvia interminable que parece anunciar el fin del esplendor de Macondo. El pueblo parecía sumido en un letargo perpetuo. Las calles cubiertas de barro reflejaban la melancolía de sus habitantes que caminaban como sombras sin rumbo. Continuamos con el capítulo 16 que describe la degradación de los Buendía y de Macondo, marcada por esa interminable lluvia que era como un símbolo de purificación, pero también un símbolo de destrucción que arrastra consigo los últimos vestigios de grandeza y felicidad. Pasados los eventos de la masacre de los trabajadores de la compañía bananera, Macondo quedó sumido en un estado de melancolía y estancamiento. La lluvia comienza y no cesa durante años. El agua caía sin descanso, como si el cielo llorara el destino de Macondo. Las calles se transformaron en ríos y el pueblo entero se convirtió en un pantano lúgubre. El diluvio detiene todas las actividades en Macondo, comenzando por la compañía bananera. Los habitantes de Macondo, incapaces de adaptarse a esa persistente lluvia, perdieron su fuerza y su voluntad. Así que los cultivos mueren, las casas se deterioraron y la economía del pueblo quedó devastada. Fernanda del Carpio, la orgullosa y rígida esposa de Aureliano II, se aferra a los valores y costumbres tradicionales y lucha por mantener esa apariencia de dignidad mientras su entorno se desborona. Con su rostro severo y su andar firme, parecía ser el último vestigio de una grandeza imaginada, pero sus ojos reflejaban la soledad.
de quien ha perdido toda conexión con el mundo exterior. Escribe así cartas a sus hijos Amaranta Úrsula y José Arcadio, quienes se encuentran lejos de Macondo. Pasado un tiempo, llega la noticia del fallecimiento de Yerinaldo Márquez y ven su lamentable cortejo realizado a tientas por las calles inundadas. Úrsula lo despide, decidiéndose a morir cuando termine la lluvia. Ya completamente ciega, sigue siendo un símbolo de resistencia en la casa. Pasa sus días rememorando los días de gloria de los Buendía y analizando los errores que los llevaron a su caída. Encogida en su mecedora, su pequeña figura era un eco del tiempo pasado, un recuerdo vivo de las raíces de la familia que ella había visto nacer y caer. Aureliano II se ve afectado profundamente por esa lluvia y la ruina económica. Su relación con Petra Cotes, que antes era una fuente de prosperidad, también sufre un revés. Su risa, que antes llenaba la casa, ahora era solamente un recuerdo. Con su rostro demacrado y los hombros caídos, parecía cargar el peso de toda la lluvia que caía sobre Macondo. Desesperado, intentaba mantener la familia a flote, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Así que estuvo lloviendo sobre Macondo 4 años, 11 meses y 2 días. Memé, que era Renata Remedios, la hija de Fernando y Aureliano II, vive un romance prohibido con Mauricio Babilonia, el joven mecánico que siempre está acompañado por un enjambre de mariposas amarillas. Fernanda, al descubrir ese romance, organizó un complot para acabar con esa relación y así Mauricio es herido por un disparo en un intento de entrar a la casa de los Buendía y quedó paralítico, lo que marca el fin de la relación. Memé, devastada, es enviada por Fernanda a un convento en el que pasará el resto de su vida en silencio. Memé, llorando, le decía: lo único que hice fue amar. ¿Por qué me castigas por ello? Porque aquí se hace lo que dicta la decencia, no los impulsos de una mujerzuela, fue la respuesta de Fernanda. Continuamos con el capítulo 17. Este capítulo describe la consolidación de esa decadencia de Macondo y de la familia Buendía. La interminable lluvia cesa, pero dejó el pueblo devastado, luchando contra el olvido, la pobreza y las consecuencias de sus propias acciones. Después de casi 5 años, la lluvia finalmente se detiene, pero sin embargo la devastación es evidente. Las casas están destruidas, los cultivos arruinados y sobrevivieron pocos habitantes y en condiciones miserables. El sol, que volvió tímidamente después de años de ausencia, iluminó un pueblo reducido a ruinas. Los tejados rotos y los árboles podridos eran un testimonio de la furia de la naturaleza y la desidia de los hombres. Fernanda, aislada en su propia casa y atrapada en su orgullo, cayó gravemente enferma. Su muerte es solitaria y poco lamentada por su familia. Postrada en su cama, su rostro, que alguna vez fue severo, ahora era un mapa de arrugas y resignación. Murió con la misma rigidez con la que vivió, aferrada a su visión de una grandeza que nunca llegó. Su hija Amaranta Úrsula regresa de Europa, trayendo consigo una vitalidad renovada que contrasta con esa decadencia de la casa Buendía. José Arcadio II continúa refugiado en el cuarto de Melquiades, obsesionado por descifrar los pergaminos. Aunque intenta hablar de la masacre de la compañía bananera, se enfrenta al olvido deliberado de los habitantes de Macondo, que niegan y no aceptan que algo tan atroz haya sucedido. Con el rostro consumido por el tiempo y los ojos hundidos en un abismo de desesperación, José Arcadio II parecía un espectro del pasado, un recordatorio de la verdad que todos querían ignorar. Amaranta Úrsula regresa a Macondo acompañada con su esposo Gastón, que era un europeo que representa la modernidad y que trae una fugaz sensación de renovación. Amaranta Úrsula, enérgica y optimista, decide restaurar la casa familiar, mientras Gastón se dedica a proyectos frívolos. Su presencia llenó la casa de una energía que hacía mucho tiempo había desaparecido. Se decía: Macondo no está muerto, solo está dormido, yo haré que se despierte. Aureliano Babilonia, que era hijo de Memé y de Mauricio Babilonia, crece aislado en la casa de los Buendía, sumido en la lectura de los pergaminos de Melquiades. Su conexión con el destino de la familia y Macondo se hace cada vez más evidente. Amaranta Úrsula lucha por traer vida a la casa, pero la presencia de Aureliano Buendía y los secretos de los pergaminos insinúa que el destino de los Buendías está sellado.
La casa, a pesar de los esfuerzos de Amaranta Úrsula, seguía siendo un mausoleo de recuerdos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en medio de la ruina. Meses después, José Arcadio II muere de bruces sobre los manuscritos de Melquíades y al mismo tiempo su gemelo, Aureliano II, fallece en la cama junto a Fernanda, tal como lo había prometido. Como Aureliano II había perdido mucho peso en los últimos años, los dos gemelos vuelven a ser idénticos en la muerte. Los encargados de enterrar los cuerpos se confunden y los ponen en tumbas equivocadas. Vamos ahora al capítulo 18, que es el que marca el clímax de la tragedia de los Buendía. Las profecías de Melquíades se cumplen y la familia, que siempre estuvo atrapada por el aislamiento y la obsesión en un ciclo de soledad y repetición, se acerca al final. Amaranta Úrsula, con la cabeza alta y los ojos brillantes, enfrentaba el caos como si fuera una batalla que pudiera ganar. Pero en su sonrisa había un dejo de melancolía, como si supiera que su lucha era inútil. Continuaba esforzándose por restaurar la causa de los Buendía, infundiendo vitalidad en un lugar que parece condenado a la decadencia. Aunque su energía es contagiosa, los resultados son limitados y Macondo continúa desmoronándose. Gastón, su esposo, un elegante flamenco, se muestra cada vez más distante. Este lugar es un espejismo, Amaranta. No hay nada aquí que pueda valer la pena. Y entonces decide regresar a Europa. Su partida simboliza el abandono de cualquier esperanza de modernización o renovación. La relación entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia, su sobrino, comienza como una conexión amistosa, pero evoluciona hacia una pasión incestuosa. Aislados en la casa, los dos personajes se entregan a una relación que combina amor, deseo y la sombra del destino trágico de la familia. Aureliano Babilonia, con su mirada introspectiva y sus gestos tímidos, parecía un hombre hecho para la soledad. Sin embargo, en presencia de Amaranta Úrsula, surgía en él una intensidad inesperada. Así que Macondo se convirtió en una ciudad fantasmagórica. Sus habitantes emigraron o fallecieron y los pocos que permanecieron son figuras olvidadas y resignadas. La desolación se siente en cada rincón como si el lugar estuviera esperando su extinción. Las calles que antes eran llenas de vida, ahora eran un laberinto de polvo y silencio. Las casas abandonadas se iban desboronando bajo el peso del tiempo y los recuerdos flotaban como sombras en el aire pesado. Amaranta Úrsula queda embarazada, pero su felicidad se convierte rápidamente en tragedia. El parto resulta fatal para ella y su hijo, el último Buendía, nace con una cola de cerdo, cumpliendo la profecía que pesaba sobre su familia. Su rostro, que alguna vez irradiaba vitalidad, quedó congelado en una expresión de paz melancólica. En sus últimos momentos, su sonrisa parecía un reflejo de la certeza de que había amado con intensidad. Devastado por la muerte de Amaranta Úrsula, Aureliano se sumerge por completo en los pergaminos hasta descifrar finalmente el destino de la familia de Macondo. La casa Buendía, que alguna vez fue el centro de todo, ahora era un mausoleo de recuerdos. En sus muros se podía sentir el eco de las risas, las lágrimas y los suspiros de las generaciones perdidas. Ya estamos en el capítulo 19, que es el penúltimo capítulo de la obra, que sienta las bases para el desenlace con el destino de Aureliano Babilonia, último descendiente de la familia Buendía, marcada por sus propios errores y maldiciones, mientras ese ciclo de soledad y repetición se cierra. Macondo, convertido en un pueblo fantasma, se prepara para ser borrado del mapa y de la memoria. Aureliano Babilonia, tras la muerte de Amaranta Úrsula y su hijo, recién nacido, con los ojos hundidos por el insomnio, fijos en las líneas de los pergaminos de Melquíades, como si en ellos pudiera encontrar respuestas y también redención, parecía desvanecerse junto con la casa que lo rodeaba. Casi al borde de la locura, descifra los textos que revelan la historia cíclica de su familia y el destino de Macondo. Los pergaminos resultan ser una narración profética que cuenta la historia de los Buendía desde sus orígenes hasta el final, escrita en un lenguaje cifrado que solo podría descifrarse cuando la historia estuviera a punto de concluir. Macondo es ahora un pueblo completamente desolado, barrido por el viento de abandono. El pueblo, que una vez fue un hervidero de vida y sueños, ahora era un cementerio de recuerdos. No quedaba nadie para recordar las épocas doradas ni para lamentar su ruina. Comienza el colapso definitivo de la familia Buendía, incapaz de escapar de su historia. Aureliano descubre en los pergaminos su propia vida.
y cómo cada generación de los Buendía había vivido variaciones de esos mismos errores, amores y tragedias. Con su muerte se cumple el destino que siempre estuvo escrito. Comenzamos con el último capítulo, que es el capítulo 20, que cierra el ciclo de la familia Buendía y de Macondo. La historia termina donde comenzó, con la idea de que el tiempo es un ciclo infinito y que las tragedias humanas se repiten. Aureliano logra descifrar completamente los pergaminos de Melquiades. Descubre que están escritos de manera profética todas las generaciones de la familia Buendía, desde el origen de Macondo hasta el final de la estirpe. Con los ojos inflamados y las manos temblorosas, leía como si cada palabra fuera una sentencia ineludible. Su rostro, marcado por la soledad, reflejaba una mezcla de desesperación y claridad. El lenguaje cifrado comienza a revelarse conforme Aureliano avanza y cada detalle encaja en la historia cíclica de los Buendía, demostrando que todos estaban atrapados en un destino inalterable. Aureliano recuerda con horror el nacimiento de su hijo con Amaranta Úrsula, que nació con cola de cerdo, cumpliendo la maldición que había pesado sobre la familia desde el principio. Con la última revelación, Macondo, que había sido descrito como un lugar mágico y lleno de maravillas, comienza a ser consumido por un viejo apocalíptico que lo arrastra completamente. Las casas, los árboles y las calles desaparecían como si el tiempo hubiera decidido borrar cualquier rastro del pueblo y su historia. Aureliano lee las últimas líneas de los pergaminos y comprende que todo había sido predestinado y que al descifrarlos él mismo estaba causando el fin de Macondo. La última frase que logra leer señala que el pueblo fue fundado para ser borrado de la memoria. Con esta revelación, Aureliano y Macondo son consumidos por un torbellino, dejando solo silencio y olvido. Este fue solamente una abrebocas de todo lo que este libro tiene para ofrecerte. Hoy exploramos 100 años de soledad, pero la verdadera magia está en sumergirte y vivirlo por ti mismo. Recuerda, si tienes otro punto de vista, si ya leíste el libro o si crees que algo importante se me escapó, me encantaría leer tus comentarios. También puedes sugerir nuevos títulos para futuros resúmenes. No olvides darle like, activar la campanita para que no pierdas nuestras próximas aventuras literarias. Hasta la próxima experiencia. Se despide con cariño, Lector Lit.